Sí, Sí. licenciada. Ah, ok. Bueno, entonces creo que Débora se quedó en los síntomas de la depresión. Bueno, pues como ya lo habrá dicho ella, es un trastorno del estado de ánimo. Entonces, ella ya estaba mencionando algunos de los síntomas. El principal síntoma, pues, es una tristeza continua. Los pacientes la describen como una desesperanza, como un vacío, no es una tristeza común. Por ejemplo, una tristeza es una emoción. Nosotros podemos sentirnos tristes por alguna circunstancia, pero generalmente si es una emoción o es un sentimiento, pues va a pasar. Es decir, va a permanecer un día, unas horas, 2 días y después va a pasar. Pero en la cuestión de la depresión es una tristeza que va a permanecer continuamente, así como lo dijo Débora, al menos durante 2 semanas presentes todos los días, continuamente y en una intensidad que no es como una tristeza común. Es decir, que este tipo de tristeza es como una tristeza profunda que está acompañado de otros síntomas. Por ejemplo, la pérdida del interés. Si antes me gustaba, no sé, salir a hacer ejercicio, a caminar, ahora ya no siento el interés por salir a caminar, ya no me dan las ganas, ya no siento la motivación para salir a caminar. Y si lo llego a hacer, ya no lo siento con ese placer con el que antes lo sentía. Antes salía a caminar y me sentía bien y me gustaba. Ahora ya no lo disfruto. ¿Sí? Si antes me gustaba mucho un programa en televisión y no me lo perdía, bueno, ahora ni siquiera me interesa ver ese programa de televisión o lo veo, pero ya no lo disfruto como antes lo disfrutaba. También puede haber pérdida de peso por falta de apetito. La persona con depresión pues empieza a tener afección por el lado del apetito o bien también puede haber un aumento de apetito porque empiezan a comer como por atracones. También insomnio, pues, hay como que una modificación en el ritmo del sueño que puede ser dificultad para comenzar a dormir, es decir, me acuesto a las 9 de la noche y no me puedo dormir. O bien se duerme la persona, pero le cuesta trabajo mantener el sueño. O bien una hipersomnia, es decir, durante el día como que tiene mucho sueño la persona y solamente quiere estar acostada y dormida, aunque no es un sueño profundo, o sea, no es un sueño como de calidad. También la falta de energía, la persona siente como una falta de energía para realizar sus actividades, le cuesta más trabajo realizar los trabajos por falta de energía, se siente cansada la persona, siente o tiene la sensación de que sus músculos no le responden, no tienen la misma fuerza que normalmente, ¿verdad? Tenemos. Y está acompañado también de pensamientos como de desesperanza hacia el futuro, como ve su futuro como oscuro, como incierto. Hay sentimientos de culpa presentes, una culpa que a lo mejor no sabe la persona de dónde viene esa culpa, pero está presente y tiene continuamente esos sentimientos de culpa, de inutilidad, como que no sirvo para nada, para nadie soy importante, sentimientos de soledad. Y bueno, en la depresión mayor pues está presente los pensamientos suicidas, las ideas suicidas. Puede ser que solamente sea un pensamiento como tengo el deseo de suicidarme, pero no lo llevaría a cabo, o bien ya que tenga presente la idea suicida, como por ejemplo, me gustaría suicidarme y creo que me ahorcaría, o me aventaría de un puente, o tomaría pastillas, y bueno, ya está el otro que es el intento suicida, que ya la persona intentó suicidarse y no lo logró. La depresión se va a dividir, pues sí, hay ciertas divisiones entre leve, moderada y grave. Entonces, ahorita las características que di es de la depresión mayor, de la depresión grave. Puede inclusive haber en algunos, ¿verdad? En algunas personas síntomas psicóticos, es decir, que la depresión
grave, solo en la depresión grave, puede haber los síntomas psicóticos, ya pueda a lo mejor tener, ver cosas que no son, tener alucinaciones, o escuchar cosas que no son realidad. Entonces, pues como pueden darse cuenta, la depresión, el riesgo del trastorno depresivo, pues es el suicidio, uno de los riesgos mayores. Es la parte del suicidio que, bueno, ahorita fíjense que les iba a buscar las estadísticas y entre tantas cosas que tuve, realmente no estoy actualizada con las estadísticas, pero sí son altas. Los que trabajan en hospital no me dejarán mentir que continuamente en urgencias están llegando casos de intentos suicidas. Y bueno, pues es una situación a las que nos tenemos que enfrentar y que en muchas ocasiones lo tomamos como esta parte de, pues de tabú, ¿no? De decir, no, pues es que solamente quiere llamar la atención, o es que está chiflada, o es que pues no le pasa nada, solamente es cosas de ella o cosas de él, ¿sí? Pero realmente la depresión es una enfermedad. Bueno, no sé, Débora, si les habló un poquito de la cuestión eh, del origen de la depresión, pero lo voy a tocar un poquito. La depresión no hay una causa específica por la cual, digamos, por esto la persona o las personas sufren depresión, ¿no? O sea, es esto exactamente, un punto. Realmente no. Son muchas condiciones, o más bien son muchos factores, perdón, para que se pueda presentar un cuadro depresivo, un episodio depresivo, un trastorno depresivo. Entonces, pues tenemos la causa genética, que es decir, si tengo familiares que pueden ser mis papás, tíos, abuelos, que sufrieron depresión, ansiedad o algún otro trastorno mental, entonces genéticamente tengo una mayor probabilidad de sufrir depresión o algún otro trastorno mental. También están los factores ambientales. Los factores ambientales pues pueden ser las circunstancias que se nos presentan en la vida, como un duelo, como pérdida de la salud, como un divorcio, una separación, el fallecimiento de alguien querido, problemas económicos, los factores ambientales que, ojo, los factores ambientales obviamente, ¿verdad? Van a desatar episodios depresivos, no como tal un trastorno depresivo, pero algunas personas, por los factores ambientales, sí pueden desarrollar un trastorno depresivo, no todos, ¿sí? Depende mucho de la persona, inclusive depende mucho también de las características de personalidad. Hay características de personalidad que son más vulnerables a sufrir un trastorno depresivo, como por ejemplo las personas que son muy exigentes consigo mismas o muy perfeccionistas. Es una de las características de personalidad que favorece o que puede ser vulnerable para un trastorno depresivo. Entonces, no hay como algo específico. Sin embargo, pues creo que los factores ambientales y cómo la persona va a hacer frente a ellos tiene mucho que ver. Las herramientas emocionales que tenga cada uno para hacer frente a los problemas que se vayan presentando. La depresión también alguno de los factores es los factores biológicos que tienen que ver con los neurotransmisores, en este caso de la dopamina y de la serotonina, que son dos de la serotonina pues regula el estado de ánimo, la dopamina es de la motivación, de la recompensa. Entonces, en la depresión, estos neurotransmisores pues se ven como quien dice desequilibrados. Entonces, es un factor también biológico en la cuestión de la depresión para que pues se presenten estos síntomas. Bueno, la depresión es un trastorno que se puede tratar y se puede controlar. El tratamiento para la depresión
Pues primeramente se requiere una evaluación de algún experto, sea de un psicólogo o de un psiquiatra, para determinar si hay un trastorno depresivo, porque muchas veces lo tomamos como, o la sociedad lo toma como, lo dice muy fácilmente, ¿no? Lo dice como que, ay, estoy depresiva, o déjenme porque ahorita ando toda depre. Y realmente pues no es así, o sea, sería estoy triste o me siento desanimada. Entonces, no podemos decir tan fácilmente, ay, es que siento que tengo depresión, o es que, ay, me pasó algo bien feo y yo ya siento que ya tengo depresión. Realmente se tendría que hacer una evaluación para ver el tiempo, para ver los síntomas, para ver la historia en general, los antecedentes de la persona y entonces ya determinar que realmente está pasando por un trastorno depresivo, sea leve, sea moderado o sea grave, pero se necesita la evaluación, no es como que un amigo pueda decir, no, sí tienes depresión, o yo misma porque leí en, no sé, en un artículo que lo que yo estoy sintiendo en este momento es depresión y entonces por eso tengo. No, se tiene que hacer un diagnóstico de un especialista y entonces el tratamiento depende mucho de la evaluación del especialista que haga para definir cuál va a ser el tratamiento, ¿verdad? Porque depende si es un trastorno depresivo leve, un trastorno depresivo moderado, un trastorno depresivo grave, pues obviamente va a ser distinto el tratamiento. Hablemos de la depresión grave, de la depresión mayor. Bueno, la depresión grave, el tratamiento sería o es importante un tratamiento farmacológico y un tratamiento psicológico. Farmacológico, bueno, pues está la evaluación del médico psiquiatra. Él es el que va a recetar los fármacos que se acomoden al tipo de paciente y es mucho, muy importante que cuando la persona necesita un tratamiento farmacológico, es como difícil enfrentar para él o para ella, porque pues hay muchos prejuicios de la sociedad en donde dicen, hay, eh, hay muchos prejuicios de la sociedad en donde dicen, es que si la persona ya está yendo a psiquiatría o ya está yendo a psicología es porque está loco. Entonces, desde ahí empieza el trabajo, ¿verdad? De enfrentarse ante ir a un especialista para buscar ayuda. ¿Por qué? Porque afuera sus familiares o todos lo van a ver que está como que loco. E inclusive ellos pues sí sufren algún tipo de discriminación porque cuando ya quieren ser partícipes en la familia le dicen, no, él es el loco porque él va con psiquiatría o él va con psicología. Entonces es muy importante que cuando una persona necesita un tratamiento farmacológico, primeramente, ¿verdad? Concientizarlo de la importancia de cuidar de su salud mental, porque ir a un psiquiatra o ir a un psicólogo es igual que ir a un médico familiar, un médico internista, un traumatólogo, porque nuestra salud física es igual de importante que nuestra salud mental. Entonces hay que concientizar tanto a los familiares como al paciente que está cuidando de su salud mental, lo que no significa que está loco y que tiene que, él es responsable, ¿verdad?, de cuidar de esa parte y es importante iniciar un tratamiento. Bueno, el tratamiento farmacológico pues consiste en que le receten fármacos, pastillas. El médico psiquiatra es el único que puede recetar los fármacos. Los psicólogos no pueden recetar fármacos, solamente los médicos psiquiatras, los especialistas. Y el plan del psicólogo ahí o el trabajo del psicólogo está en poder apoyar en el apego al tratamiento farmacológico, es decir, en motivar al paciente que tome los fármacos tal y como se los receta el médico psiquiatra, porque es muy común que ellos van a empezar a tomar su tratamiento que pues generalmente son antidepresivos, medicamentos que les ayuden a regularizar a regular su estado de ánimo y también puede ser que haya medicamentos que les ayuden a regular su sueño si es que presentan insomnio. Entonces hay que
motivar o hay que concientizar que se tiene que tomar el tratamiento tal y como se lo receta el psiquiatra, porque en muchas ocasiones empiezan a tomar el fármaco, se empiezan a sentir bien y entonces de un momento para otro lo dejan y resulta que en lugar de ser algo favorable para su tratamiento, pues resulta en una recaída peor, ¿sí? Entonces, el apego al tratamiento es mucho, farmacológico es mucho, muy importante. El tratamiento psicológico se va a enfocar en, pues, detectar los ciertos pensamientos o las ideas irracionales, que en este caso una persona depresiva va a ver una pensamientos negativos hacia él, hacia los demás y hacia el mundo, o sea, hacia el futuro, hacia él, hacia los demás, el mundo y hacia el futuro. Entonces, le ayudamos al paciente a detectar estos pensamientos y hacer como una reestructuración cognitiva, es decir, a reformular esos pensamientos o a dar una redefinición de la situación por la que está pasando o la que le llevó o la que fue el detonante para que estuviera en este episodio depresivo o este trastorno depresivo. Muchas ocasiones, como ya se los mencioné, pues tiene que ver con violaciones, tiene que ver con una separación, un divorcio, un duelo que no resolvió durante mucho tiempo. A veces hay varias cosas, varios factores ambientales que se fueron agregando desde la niñez hasta la adultez y que no ha podido de alguna manera hacer frente o no ha podido sobrellevar algunos de esos eventos y al final ya se conjugan todos y entonces termina en un trastorno depresivo. Entonces es ayudarle al paciente a poder detectar estos pensamientos que tiene acerca de esos acontecimientos negativos y poder o ayudar a modificar, a ver la situación o las situaciones que ha enfrentado de una manera distinta y ayudarle a crear, a desarrollar o fortalecer herramientas, porque todos tenemos herramientas emocionales, para hacer frente, pero a veces hay que fortalecerlas o hay que desarrollar algunas para poder hacer frente y para poder crear resiliencia. Ustedes saben que la resiliencia es esta parte de la capacidad de fortalecerte en situaciones difíciles. Claro, obviamente este tratamiento en la cuestión psicológica y farmacológica está complicado, entonces depende mucho también del apoyo social o el apoyo de la familia que tenga para que lo lleven a sus consultas, y para que le estén dando el medicamento. Por lo general, en una depresión grave, pues lo recomendable no es que el paciente tenga su medicamento, porque obviamente si hay una idea suicida, pues puede hacerlo a través de los fármacos. Entonces, lo que buscamos es que tenga una red de apoyo que le puedan, en este caso, ¿verdad? El cuidador que tenga los medicamentos y que se los esté dando a la hora que los tiene que tomar y que lo acompañe a sus citas de psiquiatría y de psicología. Y de esta manera, pues, seguir viendo cambios poco a poco. No hay como un tiempo que diga un mes, 2 meses. Depende mucho del paciente, depende mucho de las circunstancias, depende mucho de cómo está llevando su tratamiento y depende mucho de la red de apoyo que tenga el paciente. La depresión puede estar acompañada de algunos otros trastornos mentales, generalmente está acompañada de la ansiedad, que se trabaja en conjunto pues, con la depresión, y si hay ansiedad presente, pues también lo toma en cuenta el médico psiquiatra para los fármacos que vaya a recetar y también obviamente pues el psicólogo que esté dando el tratamiento lo tomaría en cuenta para entonces estar trabajando en conjunto la depresión con la ansiedad. Las personas que tienen depresión, pues puede ser que empiecen a consumir o a tener conductas, a consumir alcohol o tabaco o drogas o que tengan conductas también que no sean a lo mejor buenas o sanas para él, entonces hay que tomar también esa parte de la precaución, hay que tomarlo en cuenta.
¿Cómo ayudar a una persona o un familiar que se encuentre en depresión? Pues es desgastante, no es algo como sencillo, ¿verdad? Porque constantemente la persona depresiva va a tener sus ideas de desesperanza muy fijas y van a estar rumiando en esos pensamientos negativos que suelen ser desgastantes, porque aunque uno trate de hablarle desde todo el enfoque positivo posible, eh, pues esa persona depresiva va a continuar en sus pensamientos negativos o en sus pensamientos de soledad o desesperanza, a pesar de que sí haya personas que están a su alrededor. Entonces, lo único que uno puede hacer es, bueno, primeramente, pues es solicitar la ayuda de un especialista, ¿sí? Si yo sospecho que un familiar, un amigo tiene depresión, pues hay que aconsejar a esa persona que busque ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, o bien apoyarle en ubicar cuáles son sus redes de apoyo, o si yo soy su red de apoyo cercano, pues yo a lo mejor poder buscar una cita para poder acompañar a mi familiar o a mi amistad, para que entonces sea evaluado por un especialista. Segundo, pues saber que yo como cuidador no tengo la responsabilidad de la persona realmente, porque si soy el cuidador tengo cierta parte de responsabilidad, pero al final no es mi responsabilidad si la persona eh, sale de la depresión o sigue su tratamiento como debe seguirlo o pone de su voluntad para poder mejorar su situación. Eso solamente le va a corresponder a la persona, entonces yo no puedo como que ser su salvador o tomar el papel o el rol de ser el salvador y que de alguna u otra manera tengo que sacar a mi familiar o tengo que sacar a mi amigo de ese estado depresivo. No porque eso solamente le corresponde a él, ¿sí? Entonces, o a ella. Eh, eh, Otro punto para poder apoyar es solamente escuchar a la persona. Su diálogo va a ser de soledad, de culpabilidad, de ideas de desesperanza, de ver el mundo oscuro. Entonces, pues solamente me queda escuchar, escuchar y escuchar, estar, que la persona sienta que yo estoy con él o con ella, ¿sí? Y que lo voy a seguir escuchando eh, una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y si ya está recibiendo el apoyo, pues poco a poco se tiene que ir a ver viendo algunos destellos de diferencia en su pensamiento, o digamos de 10 pensamientos negativos, que venga uno o dos ya positivos, o que sean distintos al enfoque de pesimismo en el que se encuentra, y estar escuchándolo, estar al lado de él o al lado de ella. Sí, sin embargo, si yo, por ejemplo, le digo, bueno, vamos a caminar o vamos a hacer esta actividad o vamos a hacer esto o el otro, es tratar de integrarlo, pero no es forzar o no es de alguna manera decir, no es que lo tienes que hacer, o si tú no lo haces, ¿verdad? No sé, poner condiciones, ¿no? Entonces, pues ya, no, a veces suele pasar, ¿no? Porque los familiares están desesperados, entonces le dicen, no, ya, entonces te vamos a dejar ahí, entonces si tú te quieres morir, pues ya muérete, y llega un punto en donde explotan y entonces pues sale contraproducente. Por eso entonces es mantener la cierta distancia en la cuestión de saber que no es mi completa responsabilidad que haya un cambio de su parte, porque el cambio lo tiene la persona, pero sí estar apoyándolo y tratar de integrar. Obviamente es el cuidador o el papel del cuidador va a ser muy distinto dependiendo de qué tanta cercanía se tiene. O sea, si es su hijo, si es una amiga, si es un amigo, si es mi pareja, va a cambiar mucho el apoyo o la forma en la que va a apoyar, pero bueno, la esencia es el escuchar a la persona y el a motivar a que busque una ayuda o un especialista y tratar de integrarlo en las actividades
que le puedan ayudar o que yo sé que le gustan, ¿sí? Y tratar de integrarlo y aunque él me diga que no o ella me diga que no, es volverlo a invitar y volverlo a invitar y volverlo a invitar y volverlo a intentar, ¿verdad? Invitarlo, aunque él diga o ella diga que no, pero de alguna u otra manera ahí nos hacemos presentes con la persona. Y bueno, pues la depresión es un trastorno que generalmente le va a dar a las mujeres, o en las estadísticas nos dicen que es más probable que una mujer tenga depresión que un hombre, pero no significa que los hombres, ¿verdad?, no puedan padecer de un trastorno depresivo. Entonces, bueno, pues creo que concluí. Bueno, muchas gracias por la presentación de esta tarde y ahora tenemos la sección de preguntas. Si alguno tiene una pregunta, pues puede hacerla en el chat. Vamos a dar 1 minuto para las preguntas y 3 para la respuesta. Si alguien tiene una pregunta, puede escribirla. Recuerden Alguien que puede el tema es sobre la depresión, entonces, pues, ¿alguna pregunta sobre ese tema? Dice una pregunta en el chat, dice, ¿cómo se puede ayudar a un niño con depresión? A un niño. ¿Sí? Bueno, pues fíjense que la depresión infantil ahorita, actualmente ya se está viendo más que anteriormente y se trata de una manera distinta la cuestión en la depresión con los infantes porque los síntomas no son los mismos que se presenta un adulto, que presenta un adulto. Generalmente los niños van a presentar la depresión o la tristeza con mucha irritabilidad y bueno, otras características, pero lo ideal sería llevarlo a un especialista para que entonces el especialista evalúe si realmente tiene depresión y entonces poder hacer un plan con el especialista de cómo va a ser el apoyo del cuidador, porque como ya les dije, depende mucho si es el papá, si es la tía, si es el abuelo o son los abuelos, depende mucho del ambiente en donde se encuentra el menor para poder hacer un plan de apoyo ideal y pues de esa manera, pues que el infante de alguna manera vaya haciendo frente ante esta situación. Entonces depende mucho, mucho de quienes se encuentren a su alrededor y de cuál sea su apoyo principal. Creo que el apoyo es lo principal para que un menor pueda salir adelante de un trastorno depresivo, porque el adulto es el que se va a hacer responsable de llevar a un especialista, de que si necesita fármaco, inclusive, pues que se esté tomando los fármacos, de que vaya a sus citas de psicología, de que siga las recomendaciones del psicólogo para poder apoyar al infante y depende mucho también de la personalidad del infante, pero yo creo que el mayor apoyo, si es alguien muy cercano, es poder hacer esta parte del cuidador y de la parte del cuidador sería referirlo con los especialistas y que esté atento para que pueda seguir su tratamiento indicado y que sea persistente, o sea, que se responsabilice para que el menor siga el tratamiento sin dejarlo o sin ir una vez y al otro día, a la otra semana ya no, etcétera. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta en el chat. Ahí también la puede leer, pero dice, ¿cuánto tiempo puede durar la tristeza para no confundirla con la depresión? Ok, bueno, la tristeza puede ser como una emoción o un sentimiento. La tristeza en emoción es, digamos, las emociones son intensas pero pasajeras y los sentimientos suelen durar más. Ejemplo,
no sé, mi hermana me hace un comentario que me hace sentir triste y en ese momento lo siento en intensidad y lloro en intensidad en ese momento y me siento triste, inclusive puedo sentirme a lo mejor enojada y entonces termino de llorar unos minutos, una media hora o una hora y me duermo y al otro día ya pasó. O sea, ya pasó mi tristeza y ya digo, ay, ya, no voy a hacer caso al comentario de mi hermana, ¿verdad? Entonces, o voy a hablar ya con mi hermana y le voy a decir que no tenía que haberme dicho eso y que me hizo sentir mal. Y pasa, ¿sí? Si es un sentimiento, puede ser que el comentario que me hizo mi hermana en ese momento lloré y al otro día siguió mi tristeza y al otro día siguió mi tristeza, pero no en la misma intensidad que al inicio, no es como que al otro día siga llorando y al otro día siga llorando. Nada más es como que me siento triste y está ahí la tristeza, no en la misma intensidad, pero conforme van pasando los días, como que mi tristeza ya va disminuyendo y voy perdonando a mi hermana por el comentario y a la semana ya, ¿verdad? Pasó, ¿sí? Entonces, eso sería una emoción o un sentimiento. Sin embargo, en la depresión, la tristeza es continua y es todos los días que me causa o puede haber un llanto de que por todo yo quiera llorar, ¿sí? O inclusive llega un punto en donde las personas dicen, es que tengo el deseo de llorar, pero ya no me salen las lágrimas, pero todo el tiempo yo tengo ganas de llorar. Entonces la tristeza en la depresión es por al menos 2 semanas sentirse triste todos los días o la mayor parte del tiempo, la mayor parte de los días, y va una tristeza más como profunda, como un vacío, y a veces no hay como un detonante como tal, ¿no? No hay como algo que diga, es que por esto me siento triste. A veces son muchas cosas o a veces no está tan enfocada la tristeza. A veces son cosas del pasado que se juntan con las cosas del presente, pero no hay como un detonante específico que me haga sentir la emoción, ¿verdad? O el sentimiento de tristeza. No sé si más o menos me comprendieron. Sí, sí. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta también. Déjeme, me equivoqué aquí. Si hemos pasado una etapa de depresión y nunca acudimos a terapia, ¿la depresión puede continuar o regresar cada cierto tiempo? Es decir, que sea prolongada y que por temporadas nos sintamos bien y otras no, al recordar un suceso pasado. Y en esta me gustaría añadir, si pudiera hablar un poco escuché algo de la depresión estacionaria o cuando hay invierno, algunas personas caen en depresión, si nos pudiera decir algo acerca de esto también. Sí, hay una depresión recurrente que es, digamos, yo tuve un trastorno depresivo moderado, leve, grave, y pasó, después hubo un periodo en donde yo me sentí bien y posteriormente o años después, inclusive meses después, más bien serían meses después, puede volver a regresar los síntomas de la depresión. Entonces se le llama una depresión recurrente. Es decir, que durante un tiempo la tuve, luego mejoré y luego otra vez se presentó. Es común y bueno, pues lo ideal también sería pues que se tratara. Y la depresión estacional, pues justamente tiene que ver con ciertos meses del año, por ejemplo, en este caso es en diciembre. Entonces los estudios nos dicen que en la temporada de diciembre, por las diferentes causas que tiene que ver desde el clima, desde la falta del sol, desde la cuestión o los factores ambientales que se presentan, que es la familia, que son las fiestas, etcétera. Entonces, hay mayores casos de depresión de personas que por esos factores presentan en esos momentos, ¿verdad?, episodios depresivos. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta aquí en el chat que dice, permítame, un paciente va al médico para una cirugía, pero también sufre ansiedad y depresión. ¿Cree que el médico debería tratar la depresión primero? Bueno,
Pues es que ambas son importantes, o sea, el médico, o sea, depende mucho, por ejemplo, la cirugía, pues no sé si es de urgencia, no es de urgencias, eso lo define el médico. Pero si hay depresión y ansiedad, pues entonces el médico que la está tratando tiene que hacer alguna referencia con algún psicólogo o un psiquiatra para que entonces pueda iniciar un tratamiento para la depresión y la ansiedad en conjunto, ¿verdad? Pues con la valoración del médico de cirugía. No creo que sea como que primero tratar la depresión y la ansiedad y luego la cirugía, porque realmente pues no sé, o sea, el médico es el que tiene que valorar si la cirugía es de urgencia o no es de urgencia, y yo creo que pueden ser pues ambos tratamientos. Bueno, yo Me quiero gusta. agregar algo más a esa Ok. pregunta. Cuando la cirugía no es de urgencia y la cirugía tiene que ver mucho con cirugía plástica, cirugía reconstructiva, hay algunos artículos donde menciona que el médico, el cirujano, debería de evaluar al paciente primero en el área de depresión y ansiedad, precisamente antes de poder hacer la cirugía. ¿Con qué objetivo? Porque muchas veces los pacientes piden cirugías porque están deprimidos, porque están ansiosos. Y no solamente va a ser la primera cirugía, sino que van a seguir estando pidiendo cirugías, y tiene un efecto también beneficioso para ellos, porque se ve que cuando ellos más cirugías se hacen, la depresión mejora, pero es por su estado anímico. Entonces se recomienda, principalmente el médico, si es cirujano y no tiene nada que ver con una urgencia en esos momentos, que pueda valorar la depresión o la ansiedad. Eso es lo que recomiendan los artículos, pero vagamente no sé. Qué interesante, Débora, gracias. Fíjate que Este, no había leído sobre eso. y podría, bueno, hablando de la misma pregunta, ¿podría afectar en la recuperación? Supongamos que el paciente entre eh, con depresión o con ansiedad y después sale de la cirugía, ¿podría afectar en su recuperación que tenga estos estados, esta persona, depresión o ansiedad? Pues claro, claro que sí. Bueno, pues ustedes ya saben el versículo en Proverbios en donde dice que el ánimo triste, ¿verdad? Seca los huesos. Pues sí tiene mucho que ver la cuestión del estado de ánimo con la recuperación. No solamente en las cirugías, también en la diabetes, también en la hipertensión, tiene mucho que ver si hay una depresión o si hay ansiedad en la recuperación o en el apego a que estos pacientes, ¿verdad? Digamos, de la diabetes sigan un tratamiento. Entonces, sí se debería de considerar porque Elena G. White dice que estamos íntimamente conectados. Entonces, si nuestra salud mental se ve afectada, nuestra salud física automáticamente también se va a ver afectada y viceversa. Entonces, es algo que tenemos que integrar y considerar. No sé, Débora, si quieres agregar algo. No, claro que no. A mí me agradó el tema. Gracias. Yo quisiera hacer una pregunta. Habló hace rato algo muy interesante sobre que las personas pueden llegar a escuchar voces ya cuando tienen un estado depresivo mayor. ¿Cuál sería o cuál es la diferencia entre una depresión donde la persona escucha voces a un estado esquizofrénico o qué relación tiene? Bueno, pues el trastorno de esquizofrenia, pues tiene características distintas o tiene síntomas agregados distintos. Puede ser que sea un trastorno, ay, Débora, un trastorno esquizoafectivo. Tendríamos que, o el especialista tendría que definir si ya hay síntomas psicóticos presentes, ¿verdad? Si es un trastorno esquizoafectivo o si es un trastorno de esquizofrenia o si es un trastorno depresivo, y tiene mucho que ver con los criterios.
hay el DSM-5 y el CIE-10, que son los manuales para poder realizar un diagnóstico. Entonces el especialista ve los criterios, ve el inicio de la enfermedad, ve los antecedentes del paciente y entonces puede evaluar cualquiera de estas, ¿no? Porque también puede haber una depresión por consumo de sustancias. Entonces, el especialista, a través de los criterios de estos manuales, dependiendo de cuál, ¿verdad?, que son similares, entonces realiza ya el diagnóstico, pero pues la esquizofrenia pues es distinta, ¿no? Sí hay alucinaciones, sí hay algunas ideas delirantes, pero en la esquizofrenia, la tristeza, la tristeza no es como que la principal. Y en la depresión sí, en la depresión es el estado de ánimo triste, en donde la esquizofrenia no está un ánimo de triste persistente. Ok, muchas gracias. ¿Habrá alguna otra pregunta? Si no, para ir terminando y cerrando ya la sesión. Vamos a dar un tiempo, si alguien tiene una pregunta. O algunos también de los organizadores. Si no, pues, algo más que quisieran agregar ya para cerrar. Una pregunta, licenciada. Sí. Hablando así, bueno, brevemente, ¿la alimentación influiría en nuestro estado de ánimo y también, digamos, que nos ayudaría a que la depresión que sea más fuerte o menos? ¿Sí tendría que ver? Sí, sí tiene que ver. Hay algunos o ciertos alimentos, no soy experta en ese tema, pero he leído acerca de ciertos alimentos que tienen que ver con la parte de la absorción. A ver, Débora, ahí si tú igual me ayudas un poquito, por ejemplo, o el equilibrio de los neurotransmisores que tienen que ver con la depresión. Entonces, por ejemplo, pues obviamente en todas las enfermedades una dieta saludable pues va a ayudar a mejorar, pero hay ciertos alimentos, por ejemplo, el plátano es uno de ellos que he leído, que tiene se llama triptófanos. Triptófano. Ajá, gracias, triptófano. Que, a ver, Débora, si me ayudas un poquito a explicar esa parte del triptófano. Bueno, el triptófano es un precursor. ¿Qué es un precursor? Haz cuenta que si vamos a hacer atole o si vamos a hacer para acá, bueno, es que todos son de diferentes lugares. Si vamos a hacer tortillas, necesitamos el maíz, necesitamos el agua, necesitamos el aceite, en algunos lugares donde le ponen aceite o necesitamos la lumbre. Entonces, antes de que sea la tortilla redonda, necesitamos el agua o la masa en sí. Entonces, el triptófano es un precursor de la serotonina. Entonces, por ejemplo, hagamos de cuenta que es el maíz, o que va a ser el nixtamal, o que va a ser el agua, que es a lo que antes, para que obtengamos el producto después. Entonces, antes de que se forme la serotonina está el triptófano. ¿En dónde lo encontramos? En el plátano, en los cereales. O una persona con depresión también sería bueno una alimentación con estimulantes, como cuáles, estimulantes naturales, para ayudarle. Los neurotransmisores serían la miel, también están el piloncillo, algunos granos, las nueces, las grasas, las almendras le ayudarían, le caería bien. El algarrobo serían estimulantes naturales que le ayudarían en la depresión. Gracias, Débora. Bueno, pues agradecemos mucho a la licenciada por su presentación. Muchas gracias por su tiempo también. A todos los invitados que nos acompañaron, sigan estando atentos para los siguientes temas que vamos a tener. Y pues vamos a terminar esta tarde, noche ya,